Hola, hola, muy buenas tardes. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes. Les saluda desde San José, Costa Rica, su hermano en Cristo, Marco Benito Sánchez Miranda, un siervo del Dios viviente. Un gozo, una alegría estar un viernes más por acá. El día de hoy, el tema que vamos a tocar se llama los tiempos finales. Vamos a verlo desde un punto de vista totalmente escatológico, desde un punto de vista totalmente bíblico y pues que sirva a la vez de una vez para ser un tiempo de estar apercibidos a los acontecimientos que están pasando, a las situaciones que se están dando y pues sería una irresponsabilidad de mi parte decirles que Cristo viene en 8 días, que viene en una hora, que viene en 20 años, que viene en 50 años, porque ni el mismo Jesús lo sabe, menos los ángeles y muchísimo menos nosotros. Así es que, pero sí, definitivamente todo indica que el cumplimiento de este libro, que se llama la Biblia, definitivamente se está pronunciando, está vigente, se está cumpliendo y definitivamente tenemos que estar apercibidos, como se lo estaba diciendo anteriormente. Primero que todo vamos a orar, vamos a pedir al Señor que tome el control de esta tarde de viernes, pidiéndole al Señor que sea Él el que pueda tomar control de todo, de nuestros pensamientos, de lo que vamos a escuchar, de lo que vamos a escudriñar, de lo que vamos incluso a guardar en nuestro corazón, de lo que incluso vamos a guardar en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y para que Él realmente nos guarde, nos traiga a cuidado, a protección, porque definitivamente son tiempos muy peligrosos. Así es que, hermanas y hermanos en Cristo Jesús, vamos a orar en este momento. Amado Padre Celestial, en esta tarde, cómo no agradecerte, cómo no adorarte, exaltar, glorificar tu santo nombre, Señor, porque hasta aquí tú has sido bueno con nosotros. Ebenecer, hasta aquí tú nos has ayudado. Ebenecer, hasta aquí tú has sido bueno, tú nos has acompañado, tú nos has guardado, tú has estado con nosotros, tú nos has protegido. Señor, y así como lo has hecho en otras ocasiones y lo estás haciendo actualmente, Señor, permítenos que esta tarde que estamos hablando, que vamos a hablar sobre los tiempos finales, Señor, pues tengamos la oportunidad, Señor, de poder estar apercibidos a los movimientos, a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Señor, que sea verdaderamente, que seas tú verdaderamente, Señor, el que pueda traernos a una sana doctrina, a un caminar firme en la palabra y sobre todo, Señor, a que no seamos confundidos, que no nos vayamos ni a izquierda ni a derecha, sino que caminemos firmes en ti, Señor, confiando plenamente en ti, que nuestra vida te pertenece a ti. Señor, y como nuestra vida te pertenece a ti, Señor, entonces permítenos ser guardados, ser protegidos, estar bajo esa custodia, estar bajo esa protección, estar bajo esas alas para no ser confundidos, para no ser engañados, para no venir a traer un periodo de confusión en nuestra vida y que esto nos vaya a traer más bien como consecuencia el apartarnos de tu camino, Señor. Muchas filosofías, muchas doctrinas extrañas se están dando, incluso aquella supergracia que me dice que ya Jesús murió en la cruz del Calvario y que por lo tanto con esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, entonces he sido lavado con la sangre del Cordero. Eso es muy cierto, pero la segunda parte lo que no es correcto. ¿Por qué? Porque dice esta segunda parte de parte de ellos es que entonces, como eso ya sucedió, entonces yo puedo seguir pecando y pecando y pecando sin arrepentimiento, sin remordimiento, porque la sangre del Cordero me ha lavado a mí para todos los pecados, incluso para los que voy a cometer más adelante. Es parte de lo que se mueve actualmente. Hay muchas filosofías, muchas doctrinas, las doctrinas también en aquel donde le creen más al profeta que a la propia Biblia. Entonces salen doctrinas falsas como los testigos de Jehová, como los mormones, y es muy delicado, hermanos y hermanas en Cristo Jesús.
Nos vamos a ir a la palabra, vamos a hablar sobre los tiempos finales y aquí va a entrar un combo de todo, absolutamente de todo. ¿Qué es de todo? La parte personas, la parte religiosa, la parte civil, la parte económica, absolutamente todo. Así es que antes de iniciar, les pido que por favor compartan esta señal con otros para que ustedes se conviertan en agentes de cambio, para que ustedes se conviertan en agentes evangelizadores, porque mucha gente está ahí afuera esperando que alguien les diga una palabra de aliento, pero también una palabra que los exhorte, una palabra que los traiga nuevamente al redil, que los traiga nuevamente al lugar correcto, donde Dios se va a manifestar con poder y gloria, con su gran amor, recibiendo a cada uno de ustedes, y por qué no, hasta a mí también, cuando he pecado, cuando tengo que presentarme ante el Señor, ante ese altar de gracia, ante ese altar de misericordia, y decirle: Señor, sé que he pecado contra el cielo y contra ti, sé que no merezco llamarme hijo tuyo, mas ese amor tan grande de Dios, y que nuestro corazón está totalmente contrito y humillado por ese pecado, que nos presentamos ante el Padre Celestial con esa fe, con ese amor, con ese arrepentimiento que vamos a ser alcanzados por ese gran amor, por esa bondad, es que entonces nos presentamos ante el Padre Celestial con tal de tener la oportunidad de tener el pronto auxilio, ese pronto socorro, pero sobre todo también que a través de esa sangre del Cordero derramada, que hemos sido lavados a través de esos pecados, a través de esa sangre, es que entonces estamos nosotros destinados a vivir la vida eterna. Así es que, hermanos, vamos, les invito por favor, a partir de ese momento, 30 segundos, sí, empezamos. Cinco, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ok, hoy vamos a estar tomando muchos ejemplos, muchas citas bíblicas, y la primera que vamos a tomar está en el segundo libro, la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 9. 3, 1, 9 de la segunda carta de Timoteo. Dice así: Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos.
porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Cuando nosotros venimos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 9, es muy fuerte porque esto lo está escribiendo Timoteo hace aproximadamente 1950 años por ahí, pero lo dice claramente. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Primero que todo, ¿a qué esos tiempos difíciles y a qué se refiere con esos últimos días? Esos últimos días significa desde el momento en que Jesús ha sido ascendido a los cielos, que ha subido a los cielos, hasta su segunda venida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que está sucediendo. Cuando la Biblia en este caso dice de tiempos difíciles, viene de una palabra que es chalepos, ásperos, salvajes, peligrosos, dolorosos, fieros, dañinos, duros de tratar. La palabra describe a una sociedad desprovista de virtud en la que abundan más que todos los vicios. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vea lo fuerte que es esta palabra, porque dice que la gente estará vacía de egoísmo, no, dice llena de egoísmo y de avaricia. Serán jactanciosos, serán arrogantes. ¿Y qué pasa con el arrogante? ¿Qué pasa con el orgulloso? Dios los va a vomitar de su boca. A los blasfemos, a los desobedientes a los padres, ingratos, a los impíos, a los insensibles, a los implacables, a los calumniadores, a los libertinos, a los despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Y quiero hacer un alto en el camino en ese momento. Lo vamos a ver el domingo. ¿Cuánta gente va a faltar este domingo a la congregación? ¿Por qué? Es cierto, el fútbol es muy lindo, el fútbol es de compartir, excelente, pero específicamente este domingo, a las 9 de la mañana, hora centroamericana, es la inauguración del Mundial de Qatar 2022. Entonces, ¿cuánta gente va a decidir quedarse en su casa o irse a algún otro lado para ir a ver el partido y no congregarse? Entonces podemos traer eso a colación de lo que significa y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Es decir, te van a entender así que, pero su comportamiento es totalmente otro. Su lenguaje corporal puede ser aquí, sí, pero su lenguaje corporal, su vocabulario, su vocabulario está totalmente diferente en este tiempo. Ahora, vea lo delicado que está sucediendo al final con esto. Cuando estamos leyendo, del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esta gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe. ¿Qué está sucediendo, hermanas y hermanos, en Cristo Jesús? Y esto es muy fuerte y sosténgase porque esto sí está pesado. Pero hoy por hoy, muchas personas están en pecado y lo están metiendo dentro del amor de Dios, entonces camuflan el amor de Dios, no hay arrepentimiento, no hay confesión de pecado, no hay en ningún momento una situación de que diga, sí, la verdad que pequé y la verdad que tengo que buscarle el arrepentimiento, sino que en todo momento este pecado lo meto dentro de la cápsula del amor de Dios y el Dios me sigue amando, Dios sigue estando conmigo, Dios me ha perdonado desde antes de la creación del mundo hasta el final que vaya a venir el juicio.
Y entonces todo lo encapsulamos dentro de ese amor divino. No estoy diciendo que Dios no nos ama, Dios nos ama. Pero vean lo que es tan delicado, que dice que del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esta gente se opone a la verdad. ¿A cuál verdad? A que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Son personas de mente depravada. Escúcheme, de mente depravada. Entonces, también reprobadas en la fe. ¿Qué pleitos están dando ahorita con los movimientos, entre los movimientos pro vida y los movimientos pro abortos? ¿Qué situaciones más fuertes a nivel de la igualdad de género? ¿Qué situaciones más fuertes a nivel de lo que son las relaciones impropias? Y es como parte de un beneficio, de un derecho humano. Pero es muy delicado, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Esto es muy delicado. Ahora nos vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice así, leo para ustedes. Estoy leyendo en Nueva Versión Internacional. Instrucciones que se le da a Timoteo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para servir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. ¿Lo estamos o no lo estamos viendo? ¿Lo estamos o no lo estamos viviendo? De acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, todo aquel que confiese a Jesús como su Señor y como su Salvador personal, será salvo y será hijo de Dios. Pero dentro de esas culturas, dentro de esas situaciones diabólicas, se nos viene y nos dice que todos somos hijos de Dios. Vean lo delicado de eso. Y eso no es cierto. Todos somos seres creados por Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Los que somos hijos de Dios somos aquellos que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Somos los que nos hemos en todo momento, hemos reconocido esa gracia y esa misericordia que obtenemos en Dios, y que a través de un arrepentimiento genuino de pecado confesado, entonces automáticamente esto más el confesar a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, esto nos da la oportunidad, es así como un pasaporte en el cual nos da la oportunidad de tener la vida eterna. Ahora, ¿qué sucede con este tipo de situaciones? Entonces ya encontramos cristianos que están en las posiciones de que, ay sí, es que vamos a poner una lamparita de sal aquí y por las vibras y por las buenas vibras, y, no, es que el que me la hace me la paga, y yo sé que ese karma se le va a devolver. Esos son términos totalmente de cultura oriental. Y esa cultura oriental, ellos no confiesan a Jesús como su Señor y como su Salvador, entonces no son hijos. Entonces este tipo de doctrina hay que tener demasiado cuidado. ¿Por qué? Porque al final y al cabo se van camuflando, se van metiendo poquito a poco, y llega un punto en que la gente se lo cree. Y la gente que no tiene el conocimiento correcto es más fácil de confundir, es más fácil de bailar, como decimos aquí en Costa Rica. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Va a haber ahora, y es parte de lo que se está viendo también,
con esto de Qatar. La disciplina que tienen que tener la gente que vive en Qatar, sí, pero los visitantes también, ellos ponen sus reglas. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Ellos no invocan en ningún momento a Dios, ellos invocan a Alá. Ellos no hablan en ningún momento de Jesús. Cuando se escuchan los rezos que ellos hacen a las horas determinadas en aquellas cornetas, en aquellos parlantes poderosísimos, durante la madrugada, más que todo durante el día también, es impresionante toda la cantidad de cosas que ellos hablan, que ellos cantan. Y no exactamente es para bendecir a Dios, sino más bien para que le dé fuerza para luchar contra el adversario, contra el enemigo, contra los infieles. Vea qué delicado. Cuando nosotros nos vamos a seguir leyendo, vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice así, permítame. Hebreos capítulo 2, del versículo 1 al 4. Dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que le oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Vea qué delicado es esto. ¿Por qué? Porque dice que nos apercibe, en este caso el autor de los Hebreos, que no se sabe quién es, nos apercibe a no desviarnos, a no desconcentrarnos, a tener cuidado de no irnos por doctrinas falsas, a no irnos por doctrinas en las cuales más bien nos puede traer consecuencias de confusión, de engaño, y que terminamos al fin y al cabo siendo apóstatas. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Hermanos, y estamos perdiendo el rumbo. Se ha soltado un movimiento judaizante impresionante, como lo decía Pablo en su momento en el libro de los Gálatas. Se están tomando atribuciones, se están tomando rituales judaizantes, a un punto que incluso algunas amistades mías, personales, muy cercanas, están más bien prácticamente renunciando y olvidando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y ellos actualmente están esperando al Mesías. Disculpe, pero esta bendita palabra, me dice que Jesús ya vino, que el Mesías ya vino. Y vea lo delicado de todo esto, porque es parte del tema de hoy, los tiempos finales. No sé cuántos tuvieron la oportunidad de verlo. Ya apareció un Mesías, ya había aparecido hace como un año y esto, en Israel, pero ahora volvió a aparecer. Y los rabinos y todo el mundo está feliz y contento y lo está reconociendo como que si fuese realmente el Mesías. Incluso se le están atribuyendo ya algunos milagros también. Entonces, cuando nosotros vemos eso, y más adelante vamos a ver algunas citas bíblicas donde Jesús nos habla de estar muy atentos. ¿Por qué? Porque cuando vengan y digan por allá que aquí llegó el Maestro, que aquí llegó el Mesías, hay que tener mucho cuidado. Y hoy por hoy eso se está moviendo y eso es lo que está sucediendo en Israel. ¿Qué es lo delicado de todo esto?
que muchos cristianos están tomando también la posición de los judíos, de los judaizantes. Y entonces niegan por completo el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Están negando por completo la fe que aparece en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros hablamos de que para Christ Islam, que es otra nueva religión que va a ser una única religión gracias a la ONU, porque es parte de lo que se está moviendo, donde van a haber cristianos evangélicos, cristianos católicos, donde van a haber judíos, donde va a haber islámicos, todos en una sola religión, en todo momento, como herederos, entre comillas, hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque tanto el Islam como los cristianos, como los católicos, como los protestantes, como los judíos, son conscientes de que todos han salido del linaje de Abraham. ¿Qué es lo delicado de todo esto? Que es entonces la antesala al futuro falso profeta y al anticristo. Entonces, esto ya está a la vuelta de la esquina. ¿Qué es también lo delicado de todo esto? Que se empiezan a infiltrar doctrinas más humanistas y doctrinas en las cuales simple y sencillamente le dicen, es que nadie tiene la verdad. Disculpe, pero este libro y el autor de este libro sí tiene la verdad absoluta. Sí tiene la verdad absoluta. Pero entonces, como dicen que nadie tiene la verdad absoluta, entonces todo el mundo se mete dentro de un relativismo y al final de todo esto, lo que trae como consecuencia es que, ya y usted le respeto, mira hermano Marco, le respeto en todo momento lo que usted me está diciendo, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo me va a decir usted que su Dios no es el mismo Dios de los de la India? Disculpe, pero la vaca en la India no la pueden sacrificar, no la pueden matar y hay gente muriendo de hambre. En el caso de nosotros sí la sacrificamos, nosotros la comemos, pero en el caso de ellos no. ¿Por qué? Porque para ellos es un Dios, es un ser sagrado. Mientras que para nosotros, el Dios que hizo esa vaca, es muy diferente la posición cristiana con respecto a la posición, en este caso, de la gente de la India. Y así son muchas cosas. Se ha soltado un sincretismo impresionante. Sí, todos creemos en el mismo Dios. Católicos, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, adventistas, y todo el mundo se mete dentro, que sí, que estamos hablando del mismo Dios. Pero cuando nosotros nos metemos a escudriñar un poco más sus doctrinas, nos damos cuenta que muchas de esas cosas no son correctas. No son correctas. Y no puede ser posible que un libro de un profeta, como dije al puro principio, esté por encima de lo que es la Biblia. Hay una de estas sectas muy fuertes que siguen esperando los famosos 144,000 elegidos que habla la palabra del Señor. Llegaron a 144,000 y pasaron y siguen pasando. Entonces tuvieron que modificar algunas cosas, algunas interpretaciones, que yo diría unas malas interpretaciones. Pero son también parte de los que andan evangelizando, que usted se los encuentra en las paradas de los buses con su banner y vienen y le hablan a las personas y les dicen, y le hablan del plan de salvación de Dios. Pero ya después viene, cuando se analizan las cosas doctrinalmente hablando, nos damos cuenta que no es correcto, que son cosas totalmente sacadas del texto y sacadas todavía del contexto. Esto es muy delicado, hermanos, muy delicados. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5,
del versículo 11 al 14. Leo también para ustedes. Y dice así. Hebreos capítulo 5, versículo del 11 al 14. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos. Dice, versículo 14, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad, de percepción espiritual. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Aquí el libro de Hebreos en el capítulo 5 nos está hablando claramente sobre qué es los tiempos de la apostasía. Y es cierto, y prueba de ello es lo que sucedió ahora con respecto a este tiempo de la pandemia. En Brasil, un 40% de la gente no volvió a las congregaciones. Eso es fuerte. Yo pregunto, ¿a dónde está cimentada la fe? Yo pregunto, ¿en quién están poniendo la fe? ¿En quién están poniendo la confianza? ¿En quién están poniendo la verdadera palabra del Señor? ¿Estaban cimentados en la roca firme o estaban cimentados en el terreno arenoso? Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes los que les entra por un oído les sale por el otro. Y extraño no tiene nada, que después de que termine este tiempo, de esta reflexión sobre los tiempos finales, y ahí le pregunte mañana o pasado mañana, ¿y qué habló el hermano Marco? Mira que habló algo bonito, pero no me acuerdo qué fue. ¿Cuántas veces conozco mucha gente? Porque a mí me pasó cuando estuve como católico, que me decían, Marco, ¿de qué se trató el Evangelio? Me ibas cayendo y la prédica estuvo todavía mejor. Pero, ¿de qué se trató? Ya se me olvidó. Ya se me había olvidado. Entonces, vea que incluso el mismo Hebreos lo está diciendo, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, sobre estas advertencias contra la apostasía. Y esto es muy delicado. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 12. Dice así. 2 Tesalonicenses capítulo 2, del versículo del 1 al 12. Okay. Aquí viene. Dice así. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a nuestra reunión con Él, le pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad,
el destructor por naturaleza, éste se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Como decimos aquí en Costa Rica, mis hermanos y hermanas, más claro no canta un gallo. Estamos en periodo de persecución a la Biblia, a la iglesia de Cristo, sí. Hermano, pero siempre se ha tenido eso, sí, pero se ha incrementado aún más. Le pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por el mensaje orales escritos, supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. Cuidado. Por allá alguien puede llegar y decir, es que ya vino el Mesías, que es lo que les estoy hablando ahorita con respecto a la situación que se está dando en Israel. En Israel incluso, ahora que tuvimos la oportunidad de estar allá, ya se está construyendo, ya tienen todo listo para la construcción del tercer templo. Ya está todo listo, incluso hasta los levitas ya están, incluso parece que ya tienen listo hasta el sumo sacerdote que va a estar en el tercer templo. Ya incluso tienen la vaca roja también, que es parte de la profecía que se debe cumplir. Ya todo lo tienen preparado. ¿Qué es lo que qué es lo que los frena a ellos en cierta forma? Ya que tienen que volarse el olmo de la roca, la mezquita musulmana. Y eso, para hacerse, tendría que traer un problema seriosísimo a nivel mundial de conflictos bélicos inimaginables, y solo una intervención divina de parte de Dios, que algo suceda, algo acontezca extraño, para que esto pase, para que entonces se pueda construir este tercer templo. ¿Qué va a pasar en ese tercer templo? Ya lo sabemos. Se va a sentar el falso profeta. No, el falso profeta le va a preparar el camino al anticristo. El anticristo es el que se va a sentar ahí. ¿Por qué? Porque dice aquí exactamente, 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice que todo lo que lleva el nombre de Dios es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Y pretender ser Dios. ¿Qué hace Satanás siempre? ¿Qué es lo que hace siempre Satanás? Tratar de imitar a Dios, a través de la mentira, a través de todo lo que esto trae como consecuencia. Ahora nos vamos a ir a 1 Juan, capítulo 2, versículo 18. 1 Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice, queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos
son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Mire que desde ese entonces Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado por Jesús, ya hablaba de los anticristos, ya hablaba de estos personajes que al final y al cabo de todo esto es parte de la escatología. Estamos hablando como de las últimas cosas. Y en específico este versículo Juan describe los tiempos en que se escribió esto como la hora final, o en los tiempos, o en los últimos tiempos, poniendo en evidencia que tanto él como los verdaderos cristianos en cada generación vivían en la inmediata anticipación de la segunda venida de Cristo. También vio que su época, como a una cual la evidencia presente, parecía demostrar que aquella generación sería posiblemente la última. Esto no es una actitud dañina ni tampoco negativa. Cristo Jesús desea que su pueblo esté a la expectativa de su retorno. Eso lo podemos ver en Mateo 25, versículo del 1 al 13. Ahora, Juan aborda no solo la hora final de la historia, tal como él la ve, sino que también habla del anticristo, un tema que por lo común se discute cuando se estudia la escatología. El espíritu del anticristo, el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, la restauración de la nación de Israel y el reino milenario de los Cristos sobre la tierra, está dentro de toda esa temática de la escatología. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? ¿Y qué es lo que tenemos que analizar nosotros? Que se habla de un personaje. Ese personaje se llama Anticristo. Ese personaje es parte de la bestia, es parte del cumplimiento de las 70 semanas de Daniel, es parte del cumplimiento de Tesalonicenses, es parte del cumplimiento del Apocalipsis, es parte del cumplimiento profético que se tiene que dar en estos tiempos. Entonces, hermanos y hermanas, cuando nosotros vemos y empezamos a analizar todo esto que está sucediendo, y no estoy hablando cosas que no son, porque al fin y al cabo sí lo son. Vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino someterlo a prueba para ver si él viene de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene, en efecto, que ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a estos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Ellos son los del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Así es que Juan, una vez más, nos apercibe cómo tenemos nosotros que guardarnos en el espíritu. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, dice así. Permítame. Daniel 9:27 lo dice. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas.
sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevendrá el desastroso fin que le había sido decretado. Aquí Daniel está hablando sobre las 70 semanas de Daniel, que es más conocida como las 70 semanas de Daniel, pero aparte de eso también es donde está hablando la parte final del anticristo, parte final de lo que va a suceder en el momento en que esta persona, el hijo de la maldición, el hijo de la perdición, se venga y se levante en contra de Dios. Él va a hacer cosas abominables en el templo. Ya lo vimos la semana anterior cuando hablamos que lo sagrado no se toca y fue parte de lo que hablamos al final. Entonces, hermanos y hermanas, ahora sí, podemos irnos a Mateo 24, que cada uno de nosotros lo hemos leído no una vez, sino un montón de veces, y ahí nos podemos dar cuenta realmente. En Mateo 24 claramente dice, todo acontecerá, todo lo que acontecerá, dice claramente, dice. Leo para ustedes, capítulo 24, del 1 en adelante. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Eso lo está diciendo Jesús. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y el final del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Y sigue Jesús hablando. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. En otras versiones dicen dolores de parto. Versículo 9. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Versículo 12. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Vea la garantía, vea la promesa. Pero el que se mantenga firme, hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio que estamos hablando ahora, del que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda, los que están en Judea huyan a las montañas. El que está en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terribles serán aquellos días para los que estén embarazadas y amamantando. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Sino que se acortarán esos días, si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, ya aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean. ¿Por qué? Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense
de que se lo he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan, o miren que está en la casa, no lo crean, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reúnen los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Versículo 30. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esa generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Versículo 36 de Mateo 24. Pero en cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Vea qué claro lo está diciendo Jesús. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben de estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes, pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. Ese día en que el siervo menos lo espere y la mayoría menos pensado, el Señor volverá. Los castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Lo que hemos hablado, lo que hemos proclamado, ha sido palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Hermanos, para finalizar, que ya se nos fue el tiempo en el programa, es de estar apercibidos a todo lo que está sucediendo, a todos los acontecimientos. Son situaciones que tenemos que manejarnos con mucho cuidado, tenemos que andar con demasiado cuidado, tenemos que saber por dónde manejar, por dónde no estar, por dónde sí estar, qué hacer, qué no hacer, por dónde debemos de descansar, incluso partir de un hecho de que en Dios nosotros estamos con mucha protección, mucha cobertura, pero también con este tipo de falsas
Pero con este tipo de falsas doctrinas, definitivamente nosotros nos podemos estar exponiendo, incluso hasta perder la salvación. Hermano Marco, pero la salvación no se pierde. Cuidado porque si usted decide no creer en la palabra de Dios, si usted decide apartarse del camino de salvación, si usted decide no creer en lo que es la palabra del Señor, si usted decide decir, no sé, que yo no creo absolutamente nada en esto, en esas cosas, y termina siendo ateo o termina siendo agnóstico, al final de todo esto fue su propia decisión, fue su libre albedrío, y al final de todo esto, lastimosamente, usted decidió perder su salvación. Así es que, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, si tiene oportunidad, vuelva a escuchar este programa las veces que sea necesario, vea contra su Biblia y se dará cuenta que lo que estamos hablando aquí es pura Biblia y el cuidado necesario, porque definitivamente estamos en los tiempos finales. ¿Cuánto tiempo falta para que venga Jesús? No tengo la menor idea. Y eso, no voy a ser irresponsable de crear una expectativa en la cual estaría yo mismo yendo en contra de los principios de la iglesia, en contra de los principios de la doctrina cristiana, en contra de los principios bíblicos en los cuales acabamos de leerlo, que ni el propio Jesús, menos los ángeles y muchísimo menos nosotros sabemos cuándo va a ser el día. Pero sí, cuando se ve el ciclo de la mostaza, que está verde, que se empieza a madurar, todas esas cosas, ya saben que se acerca una temporada, sí. Todas estas situaciones, todas estas cosas que están sucediendo, todo esto que se está alineando para el hijo de la perdición, para el anticristo, todo lo que se está montando, todo lo que está filtrándose, todo lo que se está viendo, definitivamente se está alineando todo para muy corto plazo, para la bestia, para el famoso 666, también para el anticristo, antes de eso el falso profeta. Y son situaciones en las cuales definitivamente hay que estar únicamente puesta la mirada en Dios, en nadie más, hermanos y hermanas, en nadie más, porque podemos perder nuestra salvación. ¿Por qué? Porque son tiempos finales. Y el plan de Dios es que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, que todos lleguemos a ser salvos. Pero las tinieblas no quieren que eso se cumpla. No quieren que eso sea real. No quieren en ningún momento que eso sea una oportunidad de salvación para su vida. Busque a Jesús y Él le va a encontrar. No es que usted aceptando a Jesús, wow, sí, ahora mi vida va a ser placentera, mi vida va a vivir como millonario. No es eso. Dios empieza a tratar con cada uno de nosotros de formas diferentes. Pero cuando lo hace, nos disciplina, nos trata, para que al final de todo esto tengamos la oportunidad de verdaderamente ser moldeados como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Él. Amado Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo. Ahora, Señor, permítenos que este día podamos estar apercibidos a todas las cosas que están sucediendo y sobre todo, Señor, que no perdamos nuestra fe y no perdamos nuestra salvación. Todo eso, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, quien es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Hermanos en Cristo Jesús, estamos para servirles cada viernes por acá con el programa Debemos Saberlo, y qué mejor que estar con cada uno de ustedes. Recuerde, compartan esta señal, mándenselos a otros, se convierten ustedes en agentes de cambio, agentes evangelizadores. Así es que, hermanos en Cristo Jesús, que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Nos vemos en 8 días, si el Señor así lo permite. Si no ha llamado, si no me ha llamado, si no ha venido, estamos para servirle. Fuerte abrazo, se les quiere mucho.